libro fue publicado en 1922 por la esposa de Max Weber, la cual, tiempo después de que falleciera su esposo, reunió un conjunto de notas que él había escrito a lo largo de su vida. En estas notas, él hacía mención a una relación entre la economía y la sociedad, y a su vez mencionaba que la sociedad no tenía que ser clasificada de una sola manera, por lo cual existían varias maneras de clasificar lo que él había notado en su sociedad de su época. Estas ideas han influido en nuestra sociedad actual en la manera en que nosotros como seres humanos nos clasificamos en los diferentes grupos sociales, referente económicamente a nuestra educación, a nuestro prestigio y a nuestra calidad de vida que nosotros llevamos. Es por eso que esta es la principal influencia que este libro ha tenido en nosotros como sociedad moderna. Cabe mencionar que este libro fue considerado el mejor del siglo XX y también el mejor en la carrera de Max Weber. También este libro es muy difícil de leer, por lo cual es uno de los menos leídos en su carrera. La sociología de la religión es una obra de Max Weber publicada en 1920. Se centró en la investigación del estudio de la religión. El objetivo de esta era encontrar razones de la diferencia entre el desarrollo de la cultura oriental y occidental. Weber no quiso estudiar la religión desde el punto teológico, sino desde el lado económico, y encontrar una conexión entre ambas. Max Weber igual identificó a la religión como un agente de cambio social, ya que durante su época lo vio como un obstáculo. Desde mi punto de vista, la religión influye fuertemente con la economía de las personas o de una nación, pues el ser humano por naturaleza es religioso o cree en algo, y en eso fue lo que se basó Max Weber para realizar esta obra y escribir este libro. Hoy vamos a hablar de la teoría social, conocida también como la teoría comprensiva de Max Weber. En esta vamos a entender interpretando la acción social. Vamos a hablar también del tipo ideal. El tipo ideal está dividido en dos partes, racionales e irracionales. Es algo que nosotros en la vida cotidiana seguimos utilizando, ya que en las racionales encontramos las que están divididas por acciones de acuerdo a fines y las que se siguen de acuerdo a valores. Estas son las que nos muestran que siguen un juicio basado en el pensamiento y la razón. Por otro lado, en las irracionales encontramos las afectivas y las tradicionales. Estas son de un pensamiento absurdo, ya que no están obligadas a seguir algún tipo de patrón. Ahí es donde entra lo sentimental y lo tradicional, algo que nosotros como seres humanos tenemos de acuerdo a las tradiciones que nuestro grupo o nuestra familia sigan desde hace algunos años. Primero que nada, un saludo cordial a todos. Y bueno, hablando de lo que es el libro del político y el científico, está basado en dos conferencias que realizó Max Weber y de la misma manera está dividido en dos partes. La primera se titula La política como vocación y bueno, en esta parte yo creo que los principios que estaban dentro de la ideología de Max Weber se siguen llevando a cabo, pero lamentablemente de la parte negativa porque había algo que Marx llamaba como los pecados más grandes que tiene un político. Y bueno, dentro de estos pecados se menciona lo que es la vanidad, la ausencia o falta de objetivos y también la falta de responsabilidad. Entonces es algo que yo creo que la gran mayoría de nuestros políticos tienen, ya que no cumplen con sus promesas, que realmente no trabajan, no saben administrar recursos y son corruptos. Siento que es algo que se toma de la parte mala de la ideología de Max Weber, por eso la parte buena es a lo que son cualidades que Max Weber cree que son necesarias que tengan todos nuestros políticos. Y bueno, él menciona tres que son de las más importantes. Bueno, la primera es la pasión, que es la entrega con la que un político realiza su labor. También habla sobre lo que es la mesura, que pues bueno, es algo que hace que no se desvíe de sus objetivos, que tenga siempre presente que debe trabajar para y por el pueblo. Y también lo que es la responsabilidad, que bueno, esto debe de guiar su acción para así poder comprometerse realmente y realizar lo que prometen desde un principio.
Y bueno, pasando a lo que es la segunda parte, esta se titula La ciencia como vocación. Y bueno, en esta parte nos menciona principios que yo creo que se han venido llevando a cabo y que fácilmente se pueden seguir llevando a cabo, ya que él nos menciona que para dedicarse a la ciencia se debe tener mucha pasión, y de no ser así es mejor dedicarse a otra cosa. Y yo creo que pues es algo que se debe aplicar siempre, porque solamente si se tiene mucha pasión por lo que haces puedes lograr grandes cosas, y vaya, esto te va a hacer también feliz a ti como persona. Entonces también es algo que, bueno, se puede aplicar fácilmente dentro de otras actividades. Y también aquí viene un punto muy interesante que nos dice que Weber, que no solo se debe anhelar y esperar las cosas, sino trabajar y responder ante estos anhelos. Esto no solo aplica en la ciencia, puede aplicar en cualquier profesión, en cualquier oficio que nosotros nos imaginemos. Entonces debemos de trabajar para responder ante esos anhelos o sueños. Hoy en la actualidad, la metodología de las ciencias sociales de Max Weber ha tenido gran influencia dentro de la sociedad. ¿Por qué? Esto nos lleva al estudio profundo de la personalidad de cada individuo. ¿Para qué es esto? Para que la sociedad o nosotros como persona podamos llevarnos los unos con los otros. Así nos damos cuenta que al estudiar estas personalidades nos lleva a tener un ámbito o un pensamiento más amplio de las personas. Como nos damos cuenta anteriormente, había guerras, pero ahora, a causa de la comunicación, a causa del estudio de las personalidades, podemos tener una vida tranquila, podemos tener una vida en armonía. Bien, referente a la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Esta es una de las obras principales y más importantes en la carrera de Max Weber. Fue escrita entre 1904 y 1905. Es un conjunto de ensayos que él fue escribiendo y que al último se recopilaron para hacer esta obra. ¿De qué nos habla la ética protestante y el espíritu del capitalismo? Bien, pues en esta obra Max Weber va a expresar y va a sentar sus ideales y convicciones. Para él, lo más importante en las sociedades va a ser la religión y la ética protestante. A diferencia de Carlos Marx, que él establecía que lo más importante en las sociedades iba a ser esa marcada distinción de clases sociales. Para Max Weber, en cambio, lo más importante va a ser la religión y la ética protestante. Él se interesaba de manera sorprendente en la influencia enorme que jugaba para la sociedad la religión y la ética, ¿no? En su obra habla acerca de la reforma protestante, esa reforma protestante que fue impulsada por Martín Lutero y de la cual empezaron a derivarse todas las demás religiones protestantes. También existe una estrecha relación entre las religiones protestantes y el desarrollo del capitalismo. Bueno, de cierta manera, de una manera indirecta, las religiones protestantes ayudaron a desarrollar e impulsaron el capitalismo, porque ellos establecían que lo más importante para Dios o lo que era correcto para Dios era el trabajo duro, ¿no? Además, uno de los objetivos principales de la vida era la obtención de riquezas, la generación de dinero, y esto se lograba con el trabajo duro. Esto lo impulsaba las religiones protestantes. Sin en cambio, la religión católica estaba en contra, porque ellos consideraban que la avaricia, la codicia, la ambición eran cosas negativas. Entonces, cuando la religión protestante impulsó el trabajo duro, impulsó la generación de riquezas, la obtención de riquezas, entonces de cierta manera ayudaron a desarrollar el capitalismo. Es una influencia muy grande que jugó para el desarrollo de las sociedades. Y esto era algo a lo cual Max Weber prestaba mucha atención. Nos damos cuenta que este es un tema de actualidad, porque incluso en nuestros días podemos apreciar que los países de primer mundo o los países desarrollados son aquellos que son menos devotos, aquellos países que son menos fieles o menos religiosos. Sin en cambio, los países de tercer mundo
o los países en vías de desarrollo son aquellos países que son más religiosos, más creyentes, más devotos. Entonces sí es cierto que la religión va a jugar un papel muy importante en el desarrollo de las sociedades, ¿no? Ya sea de manera positiva o de manera negativa. Pero pues se supone que la religión, todas las religiones promueven cosas positivas. Entonces creo que eso debería ser lo que se tome de cada una de ellas. Cosas positivas que ayuden a una sana convivencia, a una convivencia pacífica, cuando el ser humano se desenvuelve en sociedad.